Bienvenidos a Culto a la Noche. Amigos, estamos de regreso con una nueva historia. Antes de empezar, si son nuevos, por favor no olviden suscribirse y dejar un like si aún no son parte de este culto. Se los agradeceré mucho en verdad. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo cultoalanoche@gmail.com, al Facebook o al Instagram que estarán en la caja de descripción. Y ahora sí, sin más, vayamos con la siguiente historia. La cabaña de las brujas. Historia enviada por Amado Briones, desde Mineral del Chico, Hidalgo. ¿Qué tal? Espero todos estén bien. Me llamo Amado y tengo 64 años. He disfrutado mucho escuchando las historias de las demás personas y por eso me dieron ganas de contarles la mía. Me tardé mucho en escribirla, pues no soy experto en esto de los correos, pero espero les guste. Esto me pasó en mis años de juventud. Ahora vivo en California, pero soy de un pueblo llamado Mineral del Chico, en Hidalgo. Cuando tenía como 17 años, en mi pueblo era muy famosa una casa en ruinas, un poco adentrada en los bosques del Mineral. Según la historia, esa casa había pertenecido a 3 mujeres que vivían solas en el bosque. Una vez, un hombre fue a espiarlas por las ventanas y quedó horrorizado cuando vio cómo las 3 mujeres se arrancaban las piernas y se retorcían mientras tomaban forma como de pájaros gigantes horrendos. Las 3 mujeres se fueron volando y el hombre aprovechó para entrar y arrojar las piernas a una caldera que tenían. Gritos horribles se escucharon en el pueblo, provenientes del bosque, y las mujeres regresaron rápidamente. Cuando vieron sus piernas calcinándose en la caldera, se volvieron locas. Algunos dicen que las mujeres se arrojaron a la caldera para morir también. Otros dicen que se perdieron en el bosque y que algunos han visto esos pájaros horribles en las noches, pues ya nunca volvieron a poder convertirse en humanas sin sus piernas. Esa es la historia de esa casa. Como les digo, cuando yo tenía como 17 años, en los alrededores de esa casa había algunas otras habitadas por campesinos del pueblo. Habían empezado a construir un hotel que me imagino que aún sigue en funcionamiento. Yo llegué a ese lugar a pedir trabajo, pero ya no necesitaban más obreros. Pero el encargado de la obra me vio con tanta ilusión y necesitado que me ofreció un trabajo de velador. Como la obra estaba en curso, dejaban mucha herramienta para no tener que cargarla de ida y de regreso todos los días. Yo de inmediato acepté, pues tenía muchas ganas de ayudar a mi familia. En aquel entonces éramos muy humildes y no podía darme el lujo de rechazar la oportunidad de trabajo. Empezaría a trabajar justo ese día por la tarde, apenas se fueran todos los trabajadores. Recuerdo que me fui corriendo muy contento para platicarle a mis papás que ya tenía trabajo. Mi mamá ese día me preparó lonche para que cenara y también una jarra de café. Cuando regresé al lugar, apenas estaban yendo algunos trabajadores, y el encargado me empezó a decir dónde guardar la herramienta y dónde podía dormir un poco si me ganaba el sueño, pero que siempre tenía que estar pendiente de la herramienta y que no anduvieran rondando en las partes de la obra que ya estaban terminadas. A mí se me hacía muy fácil, pues esa zona del pueblo nunca fue muy concurrida por la gente. No sé si por la leyenda de la casa de las brujas o porque estaba un poco retirada del pueblo. Pasó la tarde y todos se fueron hasta que me quedé solo con apenas algunas luces que alcanzaban a iluminar. Nunca sentí miedo, pues yo ya me conocía de pies a cabeza todos esos lugares. Incluso cuando niños, nomás de traviesos, mis amigos y yo íbamos a meternos a la casa de las brujas para ver qué hallábamos, pero
nunca vimos nada. Apenas se puso el sol, empecé a recoger toda la herramienta, a lavarla y la fui guardando en el cuartito que tenían como bodega. Más que cansado, se me hizo muy entretenido, pues iba a estar muchas horas ahí. Si estaba sin hacer nada, seguro me iba a quedar dormido muy pronto. Así pasaron mis días en el trabajo y cada vez se acercaba más el final, y eso me daba un poco de tristeza. Cada vez que llegaba la obra, podía notar que ya casi estaba terminada. Mientras esos días pasaban, eran menos la herramienta por guardar, y empecé a dar recorridos por las noches, por las cabañas que ya estaban terminadas. La última noche que tuve de trabajo fue como si todo cambiara radicalmente. Cuando iba rumbo al trabajo, empezó a caer un aguacero muy fuerte. Me fui corriendo, tapándome con unas bolsas para poder llegar antes de que se fuera el encargado. Mientras iba corriendo por las orillas del bosque, escuchaba unos ruidos raros, pero pensaba que eran los animales refugiándose de la lluvia. Llegué apenas, pues el patrón ya casi se iba, y esa tarde me dijo que iba a ser la última, pero que había estado muy complacido con mi trabajo y vería si me daba trabajo en otro lugar. Eso me puso muy feliz y me decidí a que esa noche no dormiría nada y dejaría todo súper limpio y acomodado a pesar de la lluvia. Apenas paró de llover, empecé a recoger todo. En ese entonces ya había un poco más de luz y sería más fácil trabajar. Ese día recogí toda la herramienta que la lluvia me hizo favor de lavar, la guardé y solo dejé una pala. Empecé a hacer caminitos para desahogar el agua que se había quedado estancada, barrí todos los lugares donde se hizo un poco de lodo y acomodé todo lo que pude para que se viera más bonito todavía. Como a eso de las 10 de la noche, me puse a cenar el lonche que me había puesto mi mamá, y solo pensaba lo feliz que se iba a poner cuando le dijera que iba a seguir trabajando. Cuando terminé todo, me quedé a tomar mi café sentado en una banca que daba justo a la casa de las brujas. Ese día la miré con atención, pues todo el tiempo que había pasado trabajando, digamos que la veía sin verla. Mientras estaba mirándola, me di cuenta que había una luz, como si alguien estuviera haciendo una lumbre entre las paredes caídas de la casa. Me levanté y me fui caminando porque, en caso de que alguien hubiera prendido algo, no quería que se fuera a salir de control justo cuando yo estaba cuidando. Me fui caminando, decidido a apagar la lumbre y correr a quien fuera que lo hubiera hecho. Mientras me iba acercando, en un pequeño tramo ya estaba oscuro, y solo se veía detrás las luces de la cabaña y la de la lumbre de la casa de las brujas. Pasó algo demasiado extraño cuando llegué. Apenas entré en donde se veía la luz, todo desapareció. Ya no veía los reflejos de la lumbre por ningún lado, no olía a nada quemado. Caminé un poco entre las ruinas y pensé que quizás me estaba ganando el sueño, pues ya era muy tarde. Me regresé a la bodega de las herramientas y me acosté un rato para descansar. No pasaron ni 10 minutos cuando una risa muy rara me hizo levantar de golpe. Salí corriendo afuera y busqué entre las cabañas, pero no vi nada. Cuando me cansé de buscar lo que había sido, escuché cómo tronaban ramas en el bosque, pero no ramitas, ramas gruesas de las copas de los pinos. Se escuchaba cómo tronaban y caían al suelo entre los pinos. Algo sumamente grande andaba saltando entre las ramas del bosque, pero con la oscuridad no podía ver nada. No lo voy a negar, me puse algo nervioso, pero hasta ese momento no sentía miedo. Podía ser cualquier animal, o personas cortando árboles en medio de la noche.
Me quedé un rato viendo hacia el bosque y me regresé a acostar un rato. Estaba convencido que el sueño me estaba haciendo exagerar las cosas. Inconscientemente comencé a recordar la historia de la casa de las brujas, a recordar lo que decían, que si se habían quemado ellas mismas en la caldera o si habían corrido a perderse en el bosque. Empecé a darle vueltas a eso y me puse más nervioso de lo que ya estaba. Me decidí a caminar solo para convencerme a mí mismo de que nada de eso tenía que ver con lo que estaba pasando. Le di la vuelta a todo el terreno muy tranquilo y alerta. Cuando llegué a la parte donde quedaba justo a la vista, enfrente de la casa de las brujas, no pude quitar la mirada de ahí. Otra vez estaba el brillo del fuego que venía de adentro de la casa. Me armé de valor y corrí hacia la casa, pero volvió a pasar exactamente lo mismo apenas llegué. El resplandor de la lumbre desapareció. Me llevé las manos a la cabeza removiendo mi pelo, como esas personas que se están volviendo locas, pues sentía como si eso me estuviera pasando. Unos ruidos por la parte de atrás de la casa me dispersaron y solo pude sentir miedo. Sentí como si toda mi sangre se hubiera bajado hasta mis pies de golpe. No quería, pero ya estaba convencido que la historia de las brujas de esa casa sí era real. Pensé en salir corriendo de regreso a la bodega y encerrarme. Pero estúpidamente, la curiosidad me hizo caminar hacia la parte de atrás. Mientras iba caminando muy despacio, escuché cómo algo se movía entre las ramas y cómo se detuvo en una, pues solo se oía cómo la rama subía y bajaba. Caminé aún más despacio tratando de no hacer ningún ruido. Sentía como si esas cosas me hubieran estado acechando toda la noche desde que venía de mi casa en la lluvia. Cuando llegué a una de las paredes que tenía una ventana, me asomé un poco y solo sentía como toda mi cara y mi cuerpo se tensaron del miedo. En una de las ramas en un pino alto, había un pájaro muy feo sentado como buscando algo, y atrás de él, más adentro del bosque, se alcanzaban a ver otros dos bultos. Mis piernas me fallaron del miedo y di un paso atrás moviendo unos escombros. El ruido hizo que esa cosa volteara a la casa, pero no supe si me vio en la oscuridad. Se oyeron como unos graznidos horribles combinados con gritos, y en vez de salir corriendo, solo me agaché y abracé mis rodillas con mi cabeza entre ellas. Escuché los aleteos de esas cosas y cómo se quebraban las ramas. No supe qué pasó después. No sé si me quedé en shock por el miedo o me desmayé, pero cuando reaccioné otra vez solo sentí la necesidad de correr y lo hice. Salí corriendo sin voltear y me encerré en la bodega. Puse palas y picos contra la puerta para asegurarla del miedo, pero ya no pasó nada hasta el amanecer. Cuando vi la luz de la mañana, quité todo lo de la puerta y salí con cuidado, pero era como si nada hubiera pasado. Quería ir a ver a las orillas del bosque para asegurarme si había sido todo real lo que pasó. Quería ver esas ramas quebradas que se escucharon caer, pero cuando iba rumbo a la casa, empezaron a llegar unos trabajadores y me detuve. Cuando llegó el patrón, me felicitó por todo y me mandó a descansar a mi casa. Traté de no verme nervioso para que no lo notara, ni siquiera yo estaba convencido de todo lo que había pasado. Cuando llegué a mi casa, dormí casi todo el día. A los pocos días, decidí irme al norte a trabajar para tratar de olvidarme de todo eso. Unos años después también me traje a mis papás. Y las pocas veces que regresé al pueblo, jamás me acerqué a esas cabañas y mucho menos a la casa de las brujas. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Si alguien más ha escuchado sobre la leyenda de esta casa,
Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué es lo que han escuchado y qué piensan al respecto. Recuerden suscribirse, dejar un like y compartir las historias con sus amigos. Por hoy ha sido todo, nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.